Hoy estoy con el gran Héctor Zagal, historiador, escritor, comelón, novelista, ensayista, filósofo y sobre todo con un profundo conocimiento de la filosofía antigua, que tenemos que hablar de Aristóteles, tenemos que hablar de Platón y todo ese análisis que tú has hecho, además del análisis barroco, querido Héctor, porque siempre hablamos de cosas ricas, de comida. Ahorita estamos hablando de cocina virreinal y prehispánica, pero del filete Wellington de Mustache de Luis Gálvez. Bueno, hola. Todo se vale, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pues es que estábamos entrando en materia y en efecto nos acordamos del filete Wellington, que tiene una historia muy simpática, que en otro momento podríamos platicar, y de los lugares donde se puede. Oye, pues gracias por estar contigo, gracias por estar a la mesa aquí en este programa. Y a mí se me ocurría que podíamos charlar eso sobre comida mesoamericana, mitos, comida virreinal. A mí, por ejemplo, me gusta decir, y yo a veces organizaba unas experiencias gastronómicas. ¿Tertulias, digamos? Pues no, porque había comidita. Okay. Había comidita, ¿no? O sea, no era solo tertulia. Y entonces yo lo que les advertí es, miren, les vamos a servir casi nada prehispánico o puramente prehispánico, porque estoy seguro que si se lo sirviéramos así, no les gustaría. Y ahora vamos a ir platicando un poquito, porque yo creo que así como en la cocina mediterránea la triada es olivo, vid y trigo, en Mesoamérica, aquí es bien importante distinguir entre Mesoamérica y Aridoamérica, y eso en la comida se ve. Mesoamérica termina por Zacatecas y de Zacatecas hacia adelante, incluso un poco más abajo, ya es Aridoamérica, que es un lugar donde no había pueblos, eran pueblos nómadas, mucha menos agua, y esto va a hacer que en el norte del país la cocina sea, para escándalo de muchos, mucho más española, mucho menos indígena. Mientras que Mesoamérica, que es una zona cultural y gastronómica que va, yo diría que de Querétaro hasta Costa Rica, incluso más allá, hay una unidad. ¿De Querétaro a Costa Rica? Sí, más o menos. Y lo que se ve es tres cosas. Cuatro, la presencia del maíz, pero además del maíz nixtamalizado, que si quieres ahora platicamos de eso. 2, los frijoles en toda su variedad. 3, la calabaza. Y 4, el chile. Yo creo que eso con base en eso se construye la comida mesoamericana, ¿no? Por eso nos encontramos que en Nicaragua, que en Chiapas, en Guatemala hay tamales, ¿no? Los tamales son... Hay en toda América Latina. Exactamente, incluso hasta Perú llega. Pero fíjate que hay una característica muy importante. Bueno, lo que yo les decía era que, claro, el tamal, la gente de ahí, es prehispánico, o el pozole es prehispánico, o es un platillo. A mí me gusta decir es mexicano, no prehispánico. Porque si al tamal le quitamos la manteca de cerdo y rellenos como el pollo, como el cerdo, pues nos queda algo que al paladar mexicano no le gustaría, porque estamos acostumbrados a que justo la manteca de cerdo le da ese carácter esponjoso. Y del pozole, ¿qué te digo, no? Si al pozole le quitamos la lechuga, el orégano, los rábanos, la cebolla y el cerdo, pues no nos queda nada. Pero entonces estos son los 4 ingredientes básicos. Pero el cerdo llega con los españoles, ¿no? Claro, por eso no hay pozole. Claro. No hay pozole, ¿no? Lo que se comía, el maíz es multiforme, se lo comían de muchas maneras. La manera más tradicional eran tamales, no era tortilla, eran tamales, y además el tamal lo envolvían habitualmente en la hoja del maíz, o en algunos lugares, no en la hoja del maíz, sino el maíz tiene la varita, y de la varita salen esas hojas. Se envolvía también, las corundas se envuelven así. ¿Qué son las corundas? Uy, tienes que venir un día conmigo a Morelia a comerlos. Son unos tamales triangulares que no llevan tradicionalmente nada dentro, muy tiernos, pero envueltos en esta hoja del maíz, y por eso son triangulares, y que se comen hoy con un guisado de... Ya se me hizo agua la boca. Ya me estoy antojando. Sí, con unas costillitas de cerdo guisadas y queso y crema. Eso es la corunda. Porque algo que es muy frecuente es que el tamal se utilizaba y se usa a veces
en lugar de la tortilla. Todavía hay, por ejemplo, en Tlaxcala, unos tamales que les dicen tamales bobos. Y se llaman bobos porque no llevan nada. Claro, sí, cierto. Y entonces te dan tu mole y te dan a escoger tortillas o tamales. Otra envoltura que era muy menos frecuente, que es la del sur, es la de hoja de chaya. La hoja de chaya. No se usaba la hoja de plátano en el mundo mesoamericano porque no había plátanos. El plátano llega con los españoles de África, llega con España. No me digas que a Veracruz que hay tanto... No había plátanos. El plátano no es mesoamericano. Como por ejemplo, hay ingredientes que nosotros creemos que son muy mexicanos y no lo son. La flor de Jamaica. La flor de Jamaica es de Etiopía. Todavía en alguna zona de Egipto toman agüita de esa. La llevan los árabes a España. En España yo no sé por qué no les gustó. La traen aquí. Bueno, teniendo vino, yo prefiero el vino, ¿no? Sí, claro. Que agua de Jamaica. Pero también la Jamaica se usa para el polvo. Este polvo que se le pone a la cocina libanesa o la cocina mediterránea. Exactamente. Se me fue el nombre. Tiene un nombre. Exacto, algo así. Ajá. Claro. Que es parecido al... el sátar, es parecido al sátar. Sí. Ahorita me acuerdo el nombre. Claro, es que en efecto, la mata de la Jamaica, Sumac, de donde sale es eso, es de Etiopía, y son los árabes lo que las llevan tanto a estos lugares como Turquía, como a España. Pero entonces tenemos esta comida mesoamericana, ¿no? Es una cultura en la que no había más que 3 animales domésticos. Y esto es importante para la comida, que es el guajolote, que era una carne que se comía, suculenta, muy apreciada. Se comían sus huevos muy poco, porque pone pocos huevos el guajolote. Entonces por eso en la cultura, en la comida... Que es el turkey. Exactamente. El pavo. El pavo. Y le dicen en inglés turkey, porque cuando lo llevan, cuando se lleva a Inglaterra, creen que es un ave de Turquía. Ese es el origen. Y el guajolote había pavo silvestre, que todavía hay en algunos lugares, y el guajolote domesticado. El otro animal domesticado era la abeja. La abeja, no para tenerla en tu casa de mascota, pero para la producción de miel. Y eso es importante, por eso la miel yucateca sigue siendo muy buena. La melipona. Porque algo de lo que va a carecer, para bien y para mal, Mesoamérica es de grandes fuentes de azúcar. Por eso cuando el azúcar llega con la caña de azúcar, que se da aquí fácilmente, nos enloquece. Y por eso consumimos tanto azúcar. El problema es que los que tenemos sangre indígena llevamos 15,000 años sin comer azúcar y por eso somos prediabéticos por definición, la mitad de los mexicanos. Ah, mira. Eso no sabía... no se notaba antes porque nos moríamos a los 50 y tantos años, pero eso tiene y entonces es una comida sin azúcar. Y el tercer animal doméstico es el perro, el escuincle. El escuincle, que es de sangre caliente. Sí, mito. No se comían escuincles. Sí lo mataban para que acompañara a los muertos, pero no se lo comían. La confusión esta de barbacoa de perro es que cuando llegan visita Cortés y algunos otros, el tianguis de Tlatelolco, observan unos que se llaman tepescuincles, que se conocen como perros de agua, y eso sí se comían. Pero el tepescuincle es un roedor, entonces, y se confunde con el escuincle. Escuincle, claro. Tepescuincle, que por cierto, escuincle tiene una raíz muy bonita, es sin pelo. Por eso todavía en algunos lugares a los niños les dicen escuincle. Y a los que estamos como tú y como yo, ¿cómo dirían? Gente madura, ¿no? Escuincles. Estamos en la plenitud, ¿no? Como decía un amigo mío, Dios hizo algunas pocas cabezas perfectas y a las demás las llenó de pelo, ¿no? Es correcto. Muy bien, dile a tu amigo que me quede toda madre. Un día podemos platicar de calvicies. Bueno, entonces tenemos una comida de poca carne. Se comían en el centro del país, había venado, había jabalí, conejo, liebre, teporingo. ¿Qué es el teporingo? Es un conejo del Valle de México que todavía se ve con unas orejitas como redonditas.
Y luego en la cuenca del Valle de México, algo que era muy, muy común, todavía en el siglo XIX lo era el pato. Porque entonces llegaba el pato justo por esta época y daban cuenta del pato. Todavía hay viajeros o testimonios de que todavía en 1900 y tantos en México, así como pasaba un carrito vendiendo camotes, pasaban vendiendo pato. Ándale. Pato horneado. Entonces, ¿al estilo oriental? No, un pato horneado, como carnitas, una cosa así. Okay. Por eso esto que es ahora así como muy... Yo pensé que había llegado con la nao de China, la historia esta del pato laqueado, y les enseñaban a asarlo con miel y con todos estos endulzantes, justamente, que dan ese doradito y le dan un sabor muy peculiar al pato. Eso sí, pero la costumbre de hornear pato es una costumbre, o de asarlo, es una costumbre ya mesoamericana y luego virreinal. Y luego ahora que cuentas esto, la cultura mesoamericana, al no tener casi grasas, no había frito, no se sabe nada frito. Como el huevo era muy escaso, sí se comía también huevo codorniz, no había nada capeado. La poca grasa que se conseguía de la pepita de calabaza, por ejemplo. Okay. Era muy, muy poco. O del guajolote, ¿no? Luego, otra cosa que sí se hacía era... Porque la grasa del pato, perdón que te interrumpa, soy Eddie Warman y platico con el experto en historia culinaria y filosofía Héctor Zagal, es que la grasa del pato es muy buena, inclusive para flamear con el pato. Entonces, si tú estás haciendo un asado y le agregas grasa de pato, va a flamear y te va a dorar muy rico. Sí, pero era un ave de caza. Y si hoy por hoy es relativamente cara, en aquel momento era más cara. Por eso no es frecuente. No está. La otra manera era cocer debajo de la tierra. Como la barbacoa o como la técnica de los pibiles de Yucatán, que es maravillosa, ¿no? El pibil es lo máximo. Luego también algo es el al vapor. Se cocinaba mucho al vapor. De hecho, los tamales es una cocción al vapor. Eso era muy, muy común. Había, por supuesto, cocidos. Había una costumbre que todavía se conserva en algunos lugares de Oaxaca, que es estos caldos de piedra, ¿no? Que hacen un agujero, lo forran con hierbas, meten agua y peces y, bueno, lo que pescaron, y a base de piedras ardientes hierven el agua. Eso era... Y luego había asados, por supuesto, ¿no? ¿Qué frutas había? Mameyes, por ejemplo, en la zona tropical. Que ya no encuentras tan buen mamey en México. Cada vez es más difícil. Sí, mamey, zapote y chico zapote es muy difícil. Sí. Capulín ya casi está extinto. Ya casi no se... Mi mamá hacía una compota de capulín buenísima. Exactamente. Y el zapote, mi abuela hacía un dulce zapote que era con mandarino, con naranja y canela, ¿no? Y tantito licor. Mira. Ponle un brandicito, un ronecito y tienes una maravilla. Lo voy a hacer ahora que consiga un buen zapote. Y luego, algo que se comía, pero que era muy, muy caro, era cacao, chocolate. El chocolate venía del sur, venía de la zona de Chiapas, pero era muy, muy caro, tan caro que se utilizaba como moneda. Entonces solo los ricos tomaban chocolate. Pues te decía, mira, el cacao en efecto es mesoamericano y es algo que se consumía, ¿no? Pero solo la alta sociedad, era muy, muy caro. Se batía con agua y se espumaba. No había molinillo, eso es algo que trajeron los españoles, entonces se espumaba a base de pasarse de una jícara a otra. Era tan caro que se sabe que el servicio del cacao, del chocolate, podían ser o piezas muy buenas. Moctezuma lo bebía literalmente en copas de oro, y se ponían como portavasos que eran frecuentemente de jaguar, por ejemplo. ¿Piel de jaguar? Sí. Y como se tomaba la espuma se tomaba con unas espátulas de carey
o de nácar. O sea, ya eso habla de que era un platillo, claro, una cosa sofisticados, porque exacto. el nácar lo sacaban que de la concha. De la concha, ¿no? La concha nácar, justamente. Y el carey de la tortuga de carey. Entonces, claro, eso habla de que el cacao no era algo que se tomaba todos los días. Y además lo tomaban con chile. Exactamente. No era dulce. Había un rango, como los atoles, ¿no? Podía ser dulce, con miel de abeja o con miel de maguey o con chile, ¿no? O con chile. Como pasa también con los atoles, que es la gran bebida. Uh-huh. El atole se podía tomar o dulce, que era o con chile o fermentado, ¿no? Todavía en algunas zonas de Michoacán se toma con chile. Y a mí, por cierto, hablando de chocolate, una vez me tocó tomar en Tabasco chocolate con achiote. Claro, el achiote no es picante, ¿no? No, son varios chiles, pero no pican. Exactamente, y tiene un condimento, hay una flor, me parece. Es muy desconcertante eso. Porque al achiote, para hacer el pibí, le ponen vinagre. Exactamente, ¿no? Este era solo el condimento, ¿no? Luego tenemos las tortillas, bueno, el atole que se tomaba de todas estas maneras, las tortillas, que también había que recordar que hay muchísimas variedades, muchas de maíz, muchas de ellas están en peligro de extinción, y se comían en tortillas de muchos tamaños, chiquitas, grandes, muy delgadas, de muchos colores, tostadas, no tostadas. Dos maneras de comer el maíz era pozole. Sí se sabe que había pozole de cautivo, eso está demostrado. Claro. Que de vez en cuando, no es que fuera diario, ritualmente a los cautivos sacrificados, pues los utilizabas para darle sabor al caldito. Eso se sabe. Ah, ok. O sea, sí, esto de y que... entre más gorditos mejor, porque los flacos, pues no. Sí, yo no haría... No hubieras podido hacer un buen pozole. Y algunos piensan que el gusto de la carne de cerdo, y quisiera que el pozole se haya hecho tan arraigado tanto en México, es que eso era un plato extraordinariamente raro, y en el momento en el que se le pone el cerdo, pues se abarata y hacemos el pozole delicioso. Fíjate que yo el pozole y yo no lo hacemos. Ay, pues mira, a mí no me disgusta, pero yo no soy devoto del pozole. Nos van a cancelar. Nos van a cancelar aquí, sí. No nos van a oír en Acapulco, van a cerrar la transmisión de Acapulco. Y el pozole en Acapulco, con el calor que hace, ese pozole verde de los jueves, ya ves que siempre... Sí. No, por favor. Oye, de eso tendríamos, fíjate, que un día que hablar, que es en México no hay cocina de verano. O sea, podemos estarnos muriéndonos de calor. Creo que alguna vez... Y hay sopas. Y hay sopas, ¿no? Y las sopas frías no nos gustan. Es un tema... No, pero es muy rica. Por ejemplo, el de jitomate español, ¿cómo se llama? Gazpacho. El gazpacho. Sí, a mí me encanta. O la sopa de Castilla, que le llaman, que es la sopa ajo blanco, que no tiene... Sí. Que lo hace justo Manuel Victoria, del restaurante Ajo Blanco, que es de almendra con... Yo lo he probado con uvas incluso. Con uvas y con leche de coco, o crema de coco, que le ponen las uvas, que lo hace Manuel Victoria. Claro, y la bichisuas, pero eso no hay en Yucatán, el puchero. O sea, estás comiendo cosas calientes. Oye, y algo más que, ya vimos como la gama de frutas y de verduras que comían. Dos maneras más de comer el maíz. Una que todavía se come, había un mes que era el mes del esquitl. De los esquites, del maíz. Y se comía justo el maíz fresco, claro, sin ingredientes que llegaron de España, no había limón y no había queso. ¿El limón cómo llega a América? Llega por los españoles. Es un cítrico que llega de la India, los árabes, y los árabes lo llevan seguramente a España. Entonces es un Pero sí había naranja aquí. No, tampoco. No había cítricos. El único cítrico que sí había es la guayaba. Pero es bien interesante eso. No había el limón, por eso a mí me gusta decir, una cosa es la cocina mexicana y otra la mesoamericana. La cocina mexicana tiene montones de cosas, a veces más españolas o más árabes que los... Y hasta orientales, porque tienes supuesto. El cilantro, que llega hacia 1517. ¿Su nombre original sabes cuál era? No. Culantro. Culantro. Bueno. Ya así aparecía, pero pues ya tenía una connotación. Y el cilantro viene de... España. ¿Mandé? Es que... De Asia, ¿no?
pasa es que todo pasaba por España, en efecto llega de Asia o de África. Lo que llega directamente de Asia, por ejemplo, es el mango. ¿El qué? El mango. A Chiapas. El mango de Manila pues, nos llega por la nao de Manila, ¿no? Eso nos llega directo. Y la otra que te va a sorprender es las palomitas de maíz. Eso se comía. Fray Bernardino de Sahagún dice que ponían las mujeres en el comal granos y que comenzaban a explotar. ¿no? Y se los iban comiendo mientras platicaban, que les gustaba echar el chisme y platicar. Por chistes, por estar con el... Exacto. Sí, y que luego sí hacían como guirnaldas de palomitas para sus dioses. Entonces, como vemos, poco alcohol, había pulque, no había destilado. No había destilado. El destilado llega con los españoles. Claro, es una técnica árabe. Y con los filipinos. Dicen que llegaron primero los filipinos, bueno, esa es la fábula, que llegaron los filipinos con sus destiladores, pero los filipinos no tenían la visión de anunciar llegamos a América, ¿no? Para ellos era como más normal llegar de Asia a América. Pero antes de llegar a los españoles ya se encontraron algunos destiladores, así me cuentan, que venía de Filipinas. Sí, en efecto, la influencia de la comida, digamos, de la comida china o oriental es muy importante. Pasa, por ejemplo, que el chile se lleva por la nao de China, Filipinas, de Filipinas a China, y en China se hace más picante por la polinización. Claro. Al revés de lo que pasa con los chiles mexicanos que llegan a España y se convierten como en... el pimiento del Padrón, que no pica nada. Exactamente. Oye, se nos acaba el tiempo, querido Héctor, no sin antes mencionar que no hemos hablado del molcajete, parte de la cocina prehispánica, Por muy supuesto, importante. Claro, y el metate. El metate. La salsa, y bueno, con eso podemos terminar, las salsas fundamentalmente eran salsas martajadas. No había estas salsas de consumo o de emulsiones. Y en esto el molcajete era la estrella. Pues, ¿qué crees? Vamos a tener que hacer un programa del mango con Ricardo Muñoz Zurita en el Festival del Mango de Azul Condesa y con Luis Gálvez en Le Moustache para el Wellington y más. ¿Te parece bien? Ya estamos. Ya estamos, el gran Héctor Zagal. ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Qué hay por publicar? Pues mira, me pueden ver en TikTok, en Dr. Zagal, H. Zagal en mis redes, y tengo ahora una novela que habla de mucha comida que se llama El vampiro del virrey, publicada por Planeta. ¿Cuándo la publicaste? Esta ya ya salió hace 2 años, pero estamos en el segundo aire. Ah, pues hay que traerla para hablar de algunos capítulos. Seguro. ¿Te late? Hecho. El gran Héctor Zagal. Vamos a una pausa y volvemos. 88.9 noticias, información que sirva, Eja Radio y todas las redes de Diwarma.